Gracias por continuar en sintonía de Informa TVX. Ustedes saben que desde el inicio de la semana hemos establecido espacios de análisis respecto al primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Esta noche haremos un balance sobre los resultados del diálogo político establecido por el presidente y su gabinete en estos primeros meses de gobierno. Por eso ya nos acompaña en este set de entrevista Eugenio Chicas, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, y me da muchísimo gusto recibir una vez más en este canal de televisión. Secretario, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, buenas noches, un saludo y qué bueno está tener la oportunidad de intercambiar. Ustedes juegan un rol muy importante en este proceso democrático. Le agradezco, secretario, por su tiempo también para atender esta invitación. Yo quiero también invitarlo a que usted nos acompañe a ver la siguiente nota que nuestro equipo de prensa ha preparado respecto a la gestión de diálogo político realizada por el presidente Sánchez Serén. Veamos. Desde el primer día, Salvador Sánchez Serén ha hecho del diálogo su forma de gobernar. A un año de gestión, la búsqueda de consenso se tradujo en la creación de 3 consejos: el Consejo de Seguridad Ciudadana, el de Desarrollo Agropecuario y el Consejo Nacional de Educación, CONED. Además, apertura de espacios con diversos sectores de la sociedad civil y el fortalecimiento de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción. La competencia de la Secretaría es prevenir la corrupción. Bien. No es perseguir la corrupción. Investigar la corrupción le corresponde a la Fiscalía General de la República, juzgar la corrupción le corresponde al Poder Judicial. Y le señalaba que hay un contraste muy claro entre la administración del presidente Funes con la del presidente Sánchez Serén. En esta última se ha recompuesto esa relación entre el sector privado y el gobierno. Hay un nivel de tolerancia mucho mayor del presidente Sánchez Serén a la crítica que le puede venir y señalamientos de la empresa privada. Hay espacios de diálogo que se han abierto ahora y que está aprovechando el sector empresarial. Este enfoque tolerante y receptivo mejoró significativamente la relación del Ejecutivo con la empresa privada y la oposición política. Sin embargo, en los últimos meses, posicionamientos gubernamentales contra la evasión fiscal reflejan que el diálogo prevalece solo cuando las cúpulas empresariales no ven amenazados sus intereses. Las acusaciones de persecución, comunes durante la gestión de Funes, comienzan a escucharse contra Serén. Bueno, creo que también en algún momento el gobierno debe ser, como hizo con la publicación de la lista de Moroso, ¿verdad? Este es lo que la ley manda. Ustedes se someten porque son parte de este país, ¿verdad? No están superiores, no son por encima, que creo que es un problema de algunos grupos empresariales, se creen todavía por encima del resto, se creen diferentes a nosotros, a los que no somos empresarios pudientes, ¿verdad? Es un sector no todopoderoso, ¿verdad? Obviamente, no todopoderoso, también hay que decir, pero sí tiene mucho poder, ¿verdad? Y entonces es mejor estar cerca, de alguna manera, de este sector que estar en contra. Aunque esté cerca, siempre está en contra. Ese es el problema, ¿verdad? Por más esfuerzo que haga el gobierno, siempre, el gobierno de izquierda siempre le va a ser antipático. Pero a menos que haga todo lo que quiere, lo cual es difícil. A nivel político, el diálogo con Arena no evitó que ese partido se opusiera a la aprobación de préstamos para las carteras de seguridad, educación y desarrollo económico. No obstante, alianzas estratégicas con otros partidos permitieron el desembolso. Y ahora hemos escuchado a este presidente, al profesor Sánchez Serén, hablar de cosas, pero no aterrizar, por ejemplo, en el tema de la seguridad. ¿Qué es lo que podemos sacar de su discurso ahora? ¿Qué nos ha dicho de cómo va a combatir la seguridad? La nueva aritmética legislativa no pinta un panorama fácil para el Ejecutivo. El bloque de derecha en el Parlamento, conformado por Arena, PCN y PDC, suman 42 votos. La composición obliga al gobierno a buscar nuevas alianzas que le otorguen el voto extra que necesita para avalar políticas por mayoría simple. Yo he dicho que en los préstamos nosotros hemos dado gobernabilidad y quien tiene que rendir cuentas de qué hace con el dinero es el Ejecutivo. Y nosotros siempre vamos a dar los votos por dar gobernabilidad al país. El impacto del diálogo es mayor fuera de nuestras fronteras. Las relaciones diplomáticas abiertas al mundo impulsadas por Serén amplió el abanico de oportunidades para el país. El financiamiento internacional aumentó a $1.000 millones según cifras oficiales. Para Informa TVX, Nancy Sea. Y sobre esos temas estaremos hablando en los próximos minutos con Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia. Secretario, hemos visto en esta nota cuál ha sido la estrategia del gobierno en impulsar el diálogo al centro de su estrategia de gestión.
Antes de iniciar con cómo esto ha tenido recepción en diversos actores en la sociedad, quiero que hablemos de algunas cifras. INCIDE señalaba en su informe anual de gestión que el presidente Sánchez Serén ha perdido apoyo político respecto con el que inició el pasado 1 de junio de 2014. Recientes encuestas de la prensa gráfica señalan un 47.4% de aprobación y Sid Gallup un 5.5% de aprobación. Yo, antes de iniciar, quisiera saber cómo el gobierno está interpretando estas cifras a este primer año de gobierno. En principio siempre somos receptivos a toda medición de opinión con la cautela del caso, porque estamos ante mediciones que pues han enfrentado muchas dificultades en el pasado inmediato. Casi todas las casas encuestadoras no pudieron desentrañar el pensamiento del pueblo salvadoreño en las pasadas elecciones del año pasado, de este año, pero pese a ese desacierto de las encuestadoras, pues tenemos que tomar en cuenta sus opiniones. Desde nuestra perspectiva, la evaluación no solo puede partir de lo que hacen las encuestadoras, aunque es una referencia muy importante que no es desestimable, debe de tomarse en cuenta también el rol de los analistas políticos de todo signo ideológico. Somos receptivos también a esas valoraciones. En la relación con la población hay señalamientos, hay críticas, hay aplausos. En definitiva, somos conscientes que en un periodo tan complejo como el que vive el país, hay una enorme expectativa sobre los cambios y no siempre la población ve resueltas sus expectativas. Por lo tanto, la medición puede ser moderada en ese sentido. Nosotros nos sentimos con la seguridad. El presidente Salvador Sánchez Serén ha insistido en sostener su ruta de trabajo. ¿Por qué? Porque este primer año ha servido para cimentar, para fundamentar las políticas de gobierno. Por ejemplo, en materia de cooperación, ya lo señalaba el presidente, se han podido atraer más de $1.000 millones en cooperación, que pronto empezaremos a ver sus resultados en la medida que se empiece a ejecutar esa cooperación. Perfecto. Secretario, usted ha dicho estas cifras podrían verse, las cifras, digo, de los sondeos de opinión, podrían verse reflejadas de esta manera debido a la gran expectativa que genera la transformación de cambios en el país. Yo le pregunto, la estrategia de diálogo que ha establecido el gobierno de Sánchez Serén ha sido percibida por la población. ¿Cree usted de que la gente está pudiendo ver resultados de esa estrategia de diálogo para resolver los problemas del país? En ciertas áreas creo que sí. Por ejemplo, hay una parte donde lo que se están poniendo, como señalaba, son los cimientos de lo que va a ser la evolución y desarrollo de planes en este segundo año. Por ejemplo, la población ha podido observar cómo en un tema tan complejo como la seguridad, y donde los resultados no son de corto plazo, son de mediano y largo plazo, se ha podido constituir un Consejo Nacional de Seguridad que es representativo de todos los sectores, y las 124 medidas que ha podido formular ese Consejo responden al interés de una diversidad y una pluralidad de sectores. De ahí a materializar resultados donde la población vea reflejados sus intereses, falta un importante tramo. De hecho, por ejemplo, se ha constituido recientemente el Consejo Nacional por el Desarrollo Agropecuario, por los sectores agropecuarios. Este es un consejo también muy relevante y donde de él depende la formulación de políticas públicas en materia de desarrollo de la agricultura. En este sentido, eso en el futuro inmediato, eso sí inmediato, vamos a empezar a percibir desarrollos. Usted lo que dice es que en estos momentos la población no puede ver resultados concretos de estos procesos de diálogo para resolver los problemas del país. Por el momento no podríamos ver resultados. Así es, porque apenas se han sentado las bases. Pongo otro caso. En materia de diálogo, en la interpartidaria con los auspicios de Naciones Unidas, de PNUD, se ha constituido la instancia interpartidaria que ha dado como resultado, ya hay un fruto, es la regularización de los periodos de elección de alcaldes y diputados, ya no para 3 años, sino para 5 años. Ya se aprobó esa reforma en la Asamblea Legislativa en primera votación. Faltará que se apruebe en segunda votación. ¿Cuándo la gente va a ver la estabilidad legislativa y municipal? En el futuro. O sea que efectivamente es así. El presidente Sánchez Serén es un hombre de procesos. Por ejemplo, producto de esos procesos, cuando él era ministro de Educación y vicepresidente, inició
los paquetes escolares. Luego ha continuado con el mejoramiento de las escuelas. De hecho, en esta gestión, en este primer año, se han ejecutado 68 millones de dólares solo en infraestructura escolar. Pero hoy ha dado un paso adicional, las computadoras, 6.491 computadoras. A fin de año van a haber 50.000. Eso va creciendo. Y hoy tenemos el Consejo por la Educación. Entonces, es paso a paso. Excelente. Secretario, queda claro entonces, establecer periodos y procesos llevará mucho tiempo. Hemos iniciado con un diálogo, dice usted, esperamos ver resultados concretos en un largo plazo. Yo tengo que ir cerrando este primer bloque de la entrevista. Antes me gustaría que me contestara algo, secretario. Poner a debate y a discusión de diversos actores temas de país que tienen que ser asumidos por el Ejecutivo Nacional, sin duda que puede traer también sus consecuencias. Yo le pregunto, haber puesto en discusión temas importantes para los salvadoreños en estos consejos que usted ya ha mencionado, ¿no ha limitado la capacidad de ejecución de la presidencia? ¿No le ha limitado y ralentizado la necesidad de establecer resultados de una manera mucho más ágil? Es posible que sí, yo creo que sí, evidentemente no es lo mismo las decisiones autocráticas que las decisiones consensuadas. Siempre el diálogo tendrá la característica de volver un poco más lentos los procesos, pero los procesos son mucho más sólidos. Para un gobierno de izquierda como el nuestro, donde existía el mote de qué cosa extraña podíamos hacer con la educación, incluso en campaña se decía que le podíamos quitar los niños a la gente para educarlos no se sabe de qué forma, un gobierno que viene hoy con todos los sectores del país, empresariales, académicos, forma un consejo por la educación para establecer políticas de largo plazo. Claro, eso es más lento, pero es más seguro, pero es más sólido, es más participativo. Excelente, secretario. Con esa respuesta yo tengo que hacer la primera pausa de esta entrevista. Seguiremos conversando con Eugenio Chica, secretario de Comunicaciones de la Presidencia. Ya volvemos. Seguimos en esta entrevista con Eugenio Chica, secretario de Comunicaciones de la Presidencia. Hacemos un balance de la estrategia de diálogo político impulsado en el primer año de gobierno de Salvador Sánchez Serén. Secretario, usted ya daba sus valoraciones respecto a encuestas, respecto también al proceso de diálogo que ha instalado este gobierno. Yo quiero preguntarle algo. Usted mencionaba, si bien poner en consenso y en discusión estos temas puede hacer un poco más lenta la ejecución de las políticas, sí nos sirve para poder dar certidumbre, cuando decía usted que se cuestionaba qué va a hacer el FMLN con educación, por ejemplo, y hace más sólidos los procesos. Ahora yo le pregunto, ¿vale la pena esperar esa certidumbre cuando ustedes ponen a discusión algunos temas, por ejemplo, con el gremio de la ANEP, y hablamos, por ejemplo, de una mesa de los trabajadores y se señala vamos a revisar el salario mínimo, la ANEP se opone, el gobierno propone una marcha por la paz, la ANEP se opone, y otros temas en los cuales hemos visto que a pesar de estar convocados, la ANEP se ha opuesto al gobierno? ¿Vale la pena dar esa certidumbre para recibir una oposición en estos temas? Lo que pasa es que yo creo que la misma ANEP tiene que reflexionar su ruta, porque en primer lugar esa posición radicalizada del liderazgo de ANEP no es representativa de la amplitud del empresariado nacional. Nosotros vemos empresarios que están trabajando con nosotros de manera activa en el propio Consejo Nacional de la Educación, en el Consejo de Seguridad, empresarios, por ejemplo, que se han sumado y de primer nivel a las iniciativas nuestras con la comunidad en el exterior. Entonces yo creo que más bien la reflexión que debe de haber desde la cúpula del empresariado es si ese posicionamiento opositor de obstáculo que ha venido encaminando efectivamente no es representativo del pensamiento amplio de un gran sector del nuevo empresariado que quiere un país en desarrollo, que no está dispuesto a esperar hasta las próximas elecciones para que el país cambie, sino que quiere ver de manera inmediata cambios en el país, y por eso una parte de ese empresariado también se suma a un esfuerzo no del FMLN como partido de gobierno, no, de una visión de Estado como esfuerzo de país. Con su respuesta yo entendería entonces que me está diciendo que a pesar de la oposición de la ANEP, el gobierno seguirá convocándola para que puedan seguir discutiendo temas a pesar de la oposición. Efectivamente, por ejemplo, nosotros pudimos ver una ANEP llena de muy agresivos, mas sin embargo la posición de nuestro gobierno ha sido retomar las propuestas del señor Giuliani, que hay muy buenas propuestas en eso, e integrarlas a nuestra estrategia, al Consejo Nacional de Seguridad. O sea,
aunque este sector empresarial, un pequeño sector de la cúpula empresarial, no quiera sumar su voluntad, pero nosotros tenemos el interés de seguirles convocando, de seguirlos integrando, ya que será un pequeño sector el que al final podría quedar aislado. Quiero aprovechar este espacio para hacer un análisis con usted. Ha dicho de que la ANEP no es representativa de todo el empresariado nacional. Sin embargo, cuando uno rastrea actores políticos en el país, la ANEP sigue jugando un importante papel como el interlocutor de la empresa privada salvadoreña. Que ¿hace falta una sustitución de interlocutores a la hora de hablar con el gobierno? Yo me refería a un sector radicalizado de la cúpula de ANEP, y me refiero al señor Jorge Dabú. O sea, ese perfil radicalizado del señor Dabú y de otros líderes más de la ANEP no es representativo del conjunto del empresariado salvadoreño. ANEP como tal tiene distintas corrientes de pensamiento en su seno, o sea, lo que amalgama el entendimiento de ANEP es la naturaleza del empresariado, no necesariamente su filiación política ideológica. Por eso, desde el gobierno tenemos el interés de seguir tratando con ANEP como institución, de seguir tratando con todos aquellos sectores del empresariado que quieran sumarse a una visión de país. Excelente, secretario. A pesar que usted señala, son los liderazgos de ANEP quienes están radicalizados en determinadas posturas. Hablemos de ANEP como institución. Hay temas, revisión de salarios, avanzar en un esquema tributario progresivo, hablar de una mayor presencia del Estado en la economía, hablar del enfoque de la seguridad pública. Los temas que le acabo de mencionar, ¿es posible abordarlos desde el gobierno esperando la aprobación de la ANEP como institución? ¿Se va a hacer de esa manera, secretario? Tenemos la obligación de abordar con todos los sectores, incluida la empresa privada, esos temas. Y te voy a adicionar otro, un impuesto para la seguridad. Es necesario abordarlo, consensuarlo. Por ejemplo, ¿por qué es tan efectivo el tratamiento de carreteras, sobre todo las estratégicas? Porque hay un fobial. Ahora, yo le planteé temas que son sensibles para la empresa privada. No sé por dónde viene un impuesto a la seguridad, hacia qué sector de la población iría dirigido. Porque ahí puede encontrar consensos. Ese es el tema. Por eso nosotros no tenemos definido quiénes lo deban de cubrir. Sabemos que todos los salvadoreños debemos de cubrir la seguridad. Ese es un tema que hay que llevarlo a consenso. ¿Por qué? Porque la seguridad en el futuro no puede seguirse cubriendo solo con préstamos o solo con cooperación internacional. Correcto. Los salvadoreños tenemos que asumir un rol en ese sentido. ¿Cómo se va a definir ese impuesto? Hay que discutirlo con los diferentes sectores, pero pongo ese como un tema caliente porque evidentemente tenemos que ser responsables con el despliegue futuro de la seguridad. ¿Pero no le parece un tema más caliente hablar con el sector empresarial y nuevamente representado en ANEP, hablar de cambiar o avanzar en un impuesto a la herencia, al patrimonio, avanzar hacia los grandes bienes del capital salvadoreño, que discutir a quién le vamos a imponer un impuesto a la seguridad pública? ¿Esos temas anteriores no le parecen que deberían ser tratados con ellos o cómo se piensan abordar en el país? Si se van a abordar. Se piensan abordar no solo con la cúpula empresarial, deben de ser abordados con los distintos sectores del país, deben de ser abordados en el contexto interpartidario, porque en definitiva estos temas donde se aprueban es en el legislativo, pero los legisladores, legisladoras deben de tener una perspectiva del pensamiento, no solo de la cúpula empresarial, de los tanques de pensamiento desde el ONGismo, desde las universidades, desde el movimiento social. O sea, estos son temas de nación. El tema de pensiones, por ejemplo, o sea, nos abocamos a una reforma al sistema de pensiones donde no podemos unilateralizar solo el entendimiento con el sector empresarial, sino que son temas país, son temas nación que deben de estar abiertos a la consideración de la empresa privada, pero también a la consideración de distintos sectores organizados del país. Excelente. Agotado ese punto, secretario, quiero pasar a otro tema. Este gobierno ha instalado diferentes consejos, lo hemos dicho, educación, seguridad, también agricultura, agropecuario. Quiero saber cómo se ha establecido el criterio de convocatoria a los actores que conforman esos consejos, porque hoy escuchábamos a representantes de INCIDE denunciando que quienes lo componen son personas aliadas al partido o simpatizantes a la fuerza de izquierda. Primero, ¿es esto cierto y cómo se ha establecido el criterio de convocatoria a estos actores? De ninguna manera, no son sectores afines. Por ejemplo, evaluemos el Consejo de Seguridad, que es uno de los sectores más significativos. Ahí están las iglesias,
Iglesia católica, iglesias evangélicas, en diversidad. Hay universidades participando de ese esfuerzo, hay empresariado de distinto signo ideológico, partidos políticos, o sea, diferentes partidos políticos. Hoy el Consejo por la Educación, he visto ahí connotados empresarios como el señor Murray Mesa, que definitivamente no tiene nada que ver con el FMLN y es un empresario muy comprometido a partir de su participación en el tema educativo con el interés nacional. He visto, por ejemplo, al padre Tojeira en ese esfuerzo, que no le veo ninguna relación con el FMLN tampoco. Yo creo que evidentemente puede haber celos en esto, pero si hay otros sectores interesados en participar, las puertas están abiertas. O sea, efectivamente el reto ciudadano es cualquier sector organizado que juegue un rol relevante en la temática que se trata, ya sea en el tema agropecuario, en el tema de seguridad, en el tema de la educación, puede perfectamente integrarse a esos consejos, porque son puertas abiertas, espacios abiertos, desde donde pretendemos construir temas de nación. Excelente, secretario. Con esa respuesta yo tengo que hacer una nueva pausa de esta entrevista. Hay otros puntos que me gustaría abordar con usted. En el siguiente bloque seguiremos conversando con Eugenio Chica, secretario de Comunicaciones de la Presidencia. Ya volvemos. Continuamos con esta entrevista con Eugenio Chica, secretario de Comunicaciones de la Presidencia. Secretario, quiero pasar a otro punto. Quiero hablar sobre la base política, la base social del FMLN como institución, y que finalmente es la que le da el respaldo político al gobierno actual, además de los electores que se suman y que no forman parte del FMLN. Quiero saber algo. La decisión de crear una mesa de trabajadores, la decisión de posicionar a un Marco Rodríguez desde la Secretaría de Participación Ciudadana para que sea el interlocutor del gobierno ante determinados conflictos, ¿valora usted que han dado resultado para devolver esta mística del FMLN hacia su base social ahora que es gobierno? En primer lugar, decir que es notable, es notorio, la solidez de la relación gobierno-partido. No hay ninguna fisura, no solo a nivel de dirigencia, sino a nivel de base. Pudimos observarlo, por ejemplo, con la presencia del presidente de la República el 1 de mayo. Es inédito que un presidente de la República asista a un 1 de mayo. O sea, es primera oportunidad en que eso ocurría, que un mandatario esté ahí. Por lo tanto, yo creo que estos mecanismos no solo son abiertos a la base del FMLN, la base del FMLN tenemos la claridad de la importancia de respaldar a este gobierno, y el gobierno sabe, tenemos muy claro, el presidente Sánchez Serén nos lo ha dicho, que es un gobierno que, si bien cuenta con el respaldo inequívoco de la base y el partido FMLN, pero no es un gobierno para el FMLN, es un gobierno para toda la salvadoreñidad, para todos los sectores, porque aunque fue una parte de la sociedad quien le eligió, pero desde la investidura del gobierno está obligado nuestro gobierno, el presidente Sánchez Serén, a ejecutar políticas públicas que van en función de todo el país. Por lo tanto, esa relación con la base social se ha venido consolidando, se ha venido ampliando. Claro, hay puntos críticos donde no siempre habrá coincidencias. Por ejemplo, hay una sobreexpectativa de la base social, de sindicatos, etcétera, sobre las posibilidades de incremento salarial en el país, pero el país no está en estos momentos en condiciones de resolver buena parte de la agenda economicista del movimiento social. Sí, el país está en condiciones de resolver un conjunto de políticas públicas que son beneficiosas para los más humildes de este país, como es el tema educativo, el tema de la salud, una ampliación de la fuerza laboral del país con puestos de trabajo. O sea, no siempre vamos a coincidir en todos los temas. Usted ha hablado de la agenda economicista del movimiento social, y con eso quiero terminar con ese punto. ¿Hace falta que el gobierno establezca otro tipo de medidas y políticas orientadas justamente al fortalecimiento de la base social, más allá de lo económico, otro tipo de derechos que podrían verse garantizados, elevar su calidad de vida, dinamizar la presencia del movimiento social en las calles, que sabemos que fue fuertemente combatida durante gobiernos posteriores a la firma de los acuerdos de paz, debido también a la misma dinámica de gobiernos de la derecha en El Salvador?
¿No está haciendo falta eso, mayor dinamismo al movimiento social a partir de políticas públicas emanadas del gobierno, señor Chicas? Yo creo que el movimiento social siempre tendrá en sus manos la prerrogativa de valorar. A mí me parece que es muy importante, uno, elevar los niveles de organización. Solo una sociedad organizada, solo elevando el tejido social, vamos a enfrentar no solo el desarrollo económico, el reto educativo, sobre todo la seguridad. Yo vivo en un municipio, Suchitoto, por ejemplo, que no tiene los niveles de criminalidad de otros municipios porque las 82 comunidades que componen el municipio están organizadas, tienen directiva comunitaria. O sea, la movilización social es fundamental. Lo que se hizo el 26 de marzo de marchar por la paz, demostrar que somos más los que queremos paz, eso es una modalidad de organización, de movilización social. Creo que en este sentido la sociedad tiene el reto, tenemos el reto desde los distintos sectores de movilizarnos en el marco de la ley, en el respeto de la ley, porque esa es una responsabilidad de todos y todas, someternos al imperio de la ley. Pero vivimos en un país democrático, en un país con un proceso de construcción democrática, en un país plural donde debemos de ejercer los derechos políticos. Secretario, vamos a dejarlo con esa respuesta. Yo tengo que ir cerrando esta entrevista y no quiero que usted se vaya de este set sin que me responda lo siguiente. Este gobierno ha tenido que hacer frente a 2 legislaturas, ahora enfrenta a la segunda y antes de terminar el mandato tendrá que hacerlo con otra, la del 2018. Quiero saber algo. Arena tiene 35 diputados en la Asamblea Legislativa, el FMLN 31, gana 11, PCN 6 diputados, PDC 1 diputado. Como gobierno, ¿ustedes esperarían que el FMLN pueda buscar a un Arena, por ejemplo, para llegar a acuerdos en determinadas leyes, lograr una mayoría simple al menos? ¿O seguirán bajo la lógica, desde gobierno digo, de buscar a un Gana y a otro pivot en PCN o PDC, como voto 43? Siempre en eso estaremos abiertos a conformar varias mesas, distintas mesas. Hay una mesa muy importante para nosotros, que es la que ha asegurado la gobernabilidad de este país, y es con la posición muy responsable de Gana, de PCN, de PDC, que han tenido la visión de país de sumar sus votos para asegurar el financiamiento para la seguridad pública. Ha habido otros temas, por ejemplo el bypass de San Miguel, donde Arena se sumó. ¿Por qué? Porque hay diputados de Arena del departamento de San Miguel que vieron comprometido su respaldo político si no votaban por el bypass de San Miguel. Entonces, con Arena debemos de hacer esa otra mesa también, porque sabemos de que las fuerzas políticas en este caso no podrán ser monolíticas, y no porque se les compre, no porque se les chantajee, no, por intereses políticos. El bypass de San Miguel fue una buena muestra. O sea, el partido Arena durante mucho tiempo estuvo en otra posición política, pero los diputados del departamento presionaron por votar por ese préstamo. Arena no podía en ese momento evidenciar una fisura y todo el partido dio sus votos. Tuvo buen tino y nosotros lo hemos agradecido. Por lo tanto, nosotros tenemos la expectativa de que haya temas de interés de nación donde o Arena en su conjunto nos acompaña o probablemente algunos diputados de Arena piensen como país y tengan la apertura de sumarse sus votos a esos temas de interés de país. Su respuesta es: no descartamos alianzas con Arena en determinados puntos, es decir, no nos estamos casando con una alianza Gana a otros partidos políticos. O sea, tenemos un entendimiento privilegiado muy importante con los partidos que han asegurado la gobernabilidad, pero eso no resta el espacio de seguir construyendo mecanismos de diálogo. ¿Por qué? Porque sin Arena, por ejemplo, no puede haber voto calificado para aquellas decisiones que necesitan 56 votos y por lo tanto debemos de dialogar. Y estamos abiertos y seguiremos haciendo ese esfuerzo. Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, quiero agradecerle su tiempo con este espacio de entrevista. Hemos tocado diversos actores clave y el diálogo desde el gobierno. Le agradezco nuevamente el tiempo. Muchas gracias. Gracias también a ustedes que nos acompañaron durante esta entrevista. Tenemos que hacer una pausa, enseguida volvemos con más noticias.